Amanda Silva restregaba el trapo con fuerza contra el brillante suelo de mármol. Cada pasada era una descarga de la frustración que la carcomía por dentro. El aroma a pino, el único lujo que se permitía en su precario trabajo, apenas lograba disipar el hedor a injusticia que impregnaba cada rincón del despacho. El despacho de Rodrigo Méndez. Su pulso se aceleró. No podía evitarlo. Rodrigo, el hombre que había destrozado su vida. El hombre que le había arrebatado su investigación, su futuro, su reputación. La Universidad Méndez, que alguna vez fue su hogar, ahora era el escenario de su humillación diaria. La ironía la golpeaba con la misma brutalidad que el dolor de espalda que le provocaba el embarazo. Mientras vaciaba la papelera, sus ojos se posaron en un folleto arrugado, un desafío matemático, un premio de una suma obscena de dinero. Un concurso organizado por un excéntrico millonario que buscaba resolver un enigma que había desafiado a las mentes más brillantes del país. Amanda lo recogió con manos temblorosas. Recuerdos inundaron su mente. Noches en vela, ecuaciones complejas que danzaban en su cabeza, la emoción de la investigación, la certeza de estar a punto de hacer un descubrimiento revolucionario. Y luego, Rodrigo, la traición, el plagio, la difamación, el desprecio. Sintió un nudo en la garganta. Lágrimas silenciosas amenazaron con brotar. No, se dijo a sí misma, no iba a ceder al dolor, no iba a permitir que Rodrigo la siguiera controlando. La imagen de su hija, la pequeña vida que crecía dentro de ella, le devolvió la esperanza. Tenía que luchar, tenía que redimirse, tenía que demostrarles a todos, a Rodrigo, a la universidad, al mundo, que no estaba acabada, que aún tenía algo que ofrecer. Que su intelecto, su pasión, su capacidad seguían intactos, a pesar de la humillación y el resentimiento. El folleto del desafío matemático temblaba en sus manos. Era una oportunidad para demostrar su valía, para conseguir justicia, para asegurar un futuro mejor para su hija. Pero el miedo la paralizaba, el miedo al fracaso, al ridículo, a ser nuevamente pisoteada por Rodrigo, el miedo a no ser lo suficientemente buena. Cerró los ojos y respiró hondo. «Sí, puedo», se susurró a sí misma. «Lo haré por ella». Volvió a mirar el folleto. Los números, las ecuaciones, los símbolos, ya no le parecían una amenaza, sino un desafío que estaba dispuesta a aceptar. Dejó el trapo a un lado, guardó el folleto en su bolsillo y salió del despacho de Rodrigo. La luz del sol la cegó por un instante, pero al abrir los ojos, vio el mundo con una nueva perspectiva. Un mundo lleno de posibilidades. Un mundo en el que Amanda Silva, la limpiadora embarazada, podía volver a ser Amanda Silva, la brillante investigadora. Y esta vez, nadie se lo impediría. Amanda regresó a su tarea, pero la imagen de su hija la impulsaba. Limpiaba con más energía, casi con rabia, como si estuviera borrando la injusticia del mundo. Pero, en el fondo, la duda seguía carcomiéndola. ¿Sería capaz de hacerlo? ¿No estaría siendo demasiado optimista? Mientras fregaba el suelo del pasillo, sintió una mano cálida sobre su hombro. Se giró y vio a María, una compañera de limpieza de rostro amable y arrugas que contaban historias. María era mayor, con una sabiduría silenciosa que emanaba de sus ojos oscuros. «Amanda, ¿qué te pasa, niña? Te veo más apagada que de costumbre», dijo María con voz suave y preocupada. Amanda sintió un nudo en la garganta. No quería hablar, no quería mostrar su vulnerabilidad, pero la mirada sincera de María la invitaba a confiar. «Nada, María, solo cansancio», respondió Amanda, evitando su mirada. María no se dejó engañar. «Cansancio del alma, diría yo. Anda, cuéntame». A veces hablar alivia el peso del corazón. Amanda suspiró y le contó a María sobre el plagio, la humillación y el desafío matemático. Le habló de su hija, de su miedo al futuro, de su desesperación. María escuchó con atención, sin interrumpir, con una compasión silenciosa que reconfortaba. Cuando Amanda terminó, María le apretó la mano con cariño. «Amanda, eres una mujer fuerte y valiente. No dejes que nadie te diga lo contrario, ni siquiera tú misma», dijo María con firmeza. «Pero María, ¿qué puedo hacer? Estoy sola, embarazada, sin trabajo. Rodrigo me ha quitado todo». La desesperación era palpable en su voz. María sonrió con dulzura. «No, Amanda, Rodrigo no te ha quitado lo más importante. Tu inteligencia, tu talento, tu espíritu. Eso nadie te lo puede quitar. Y sobre todo, no te ha quitado el amor por tu hija».
Amanda sintió un leve temblor en su interior. Las palabras de María eran como un bálsamo para su alma herida. Recuerda, Amanda, la vida no siempre es justa. A veces nos golpea con fuerza y nos hace caer, pero lo importante es levantarse, levantar la cabeza y seguir adelante, continuó María. Yo he pasado por muchas cosas en esta vida y te aseguro que siempre hay una luz al final del túnel. A veces es una luz tenue, casi imperceptible, pero está ahí, solo tienes que buscarla. María le contó historias de su propia vida, de las dificultades que había superado, de la fuerza que había encontrado en su interior. Le habló de su familia, de sus hijos, de sus nietos. Le habló del amor, de la esperanza, de la fe. No te rindas, Amanda. No te dejes vencer por el dolor. Tienes una hija que te necesita. Tienes un futuro por construir. Tienes mucho que ofrecer al mundo, le dijo María con convicción. Amanda sintió que una nueva energía fluía por sus venas. Las palabras de María la habían llenado de esperanza y de determinación. ¿Y qué pasa con ese desafío matemático?, preguntó María con una sonrisa pícara. He oído que el premio es bastante generoso. ¿Por qué no lo intentas, Amanda? No tienes nada que perder y mucho que ganar. Amanda se sorprendió. Nunca se le había ocurrido siquiera considerar participar. Pero María, yo soy solo una limpiadora. ¿Qué voy a saber yo de matemáticas avanzadas? Tonterías, Amanda. Yo sé que eres inteligente. Lo veo en tus ojos. Y además, ¿qué importa lo que seas? Lo importante es lo que sabes. Si tienes el talento, úsalo, no lo desperdicies, respondió María con firmeza. Piensa en tu hija. Piensa en el futuro que le puedes dar si ganas el premio. Piensa en la satisfacción de demostrarle a Rodrigo que se equivocó contigo. Las palabras de María resonaron en la mente de Amanda. Tenía razón, no tenía nada que perder y mucho que ganar. Podía intentarlo, podía demostrarles a todos, y sobre todo a sí misma, que era capaz de hacer grandes cosas. Pero tengo miedo, María, miedo a fracasar, a decepcionar a mi hija, confesó Amanda. María le abrazó con ternura. El miedo es normal, Amanda, todos lo sentimos, pero no dejes que te paralice. Úsalo como combustible para superarte a ti misma. Y recuerda, no estás sola, yo estoy aquí para apoyarte, y sé que hay mucha gente que te quiere y que cree en ti. Amanda sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio y de gratitud. Había encontrado un rayo de esperanza en la oscuridad. Había encontrado una amiga en el lugar más inesperado. Gracias, María. No sé qué haría sin ti, dijo Amanda con voz temblorosa. María le sonrió. No tienes que agradecerme nada, niña. Solo quiero verte feliz, y sé que lo serás. Tienes todo lo que necesitas para triunfar. Solo tienes que creer en ti misma. Amanda respiró hondo y se secó las lágrimas. Miró a María a los ojos y le sonrió. Era una sonrisa débil pero sincera. Tienes razón, María, lo intentaré. Lo haré por mí, por mi hija y por todos los que creen en mí. María le devolvió la sonrisa. Eso es, Amanda. Esa es la actitud. Ahora ve y demuestra al mundo de lo que eres capaz. Amanda asintió con la cabeza y volvió a su tarea. Pero ya no era la misma Amanda de antes. Ahora tenía un propósito, una meta, una esperanza, y tenía una amiga que creía en ella. Mientras fregaba el suelo, Amanda empezó a pensar en el desafío matemático. Los números, las ecuaciones, los símbolos, ya no le parecían tan intimidantes. Ahora los veía como un reto, como una oportunidad para cambiar su vida y la de su hija. Decidió que esa noche, cuando llegara a casa, sacaría el folleto del desafío y lo estudiaría con detenimiento. No sabía si sería capaz de resolverlo, pero estaba dispuesta a intentarlo. Iba a poner todo su empeño, todo su talento, toda su pasión. Iba a demostrarle a Rodrigo, a la universidad, al mundo, que Amanda Silva, la limpiadora embarazada, era mucho más que eso. Era una mujer inteligente, valiente y decidida, y estaba dispuesta a luchar por su futuro y el de su hija. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando el pasillo con un brillo cálido y dorado. Amanda respiró hondo y sonrió. El futuro, por fin, le parecía un poco más brillante. La conversación con María le había dado la fuerza y la motivación que necesitaba para seguir adelante. El desafío matemático ya no era solo una oportunidad, sino una promesa de redención, de justicia y de un futuro mejor. Amanda esa misma tarde, al llegar a su pequeño apartamento, encendió la televisión mientras preparaba una sopa rápida.
El informativo local retransmitía la conferencia de prensa de Rodrigo Méndez. La imagen de aquel hombre, engreído y seguro de sí mismo, le revolvió el estómago. Lo recordaba en la universidad, siempre rodeado de aduladores, con esa aura de superioridad intelectual que tanto la irritaba. Ahora, convertido en un millonario filántropo, presentaba su gran desafío. Un problema que desafiará a las mentes más brillantes del planeta, vociferaba Méndez, gesticulando con grandilocuencia. Un enigma que requiere una perspicacia excepcional, una intuición matemática fuera de lo común. Solo un genio, un verdadero genio, podrá descifrarlo. Amanda apretó los puños. La arrogancia de Méndez era palpable, casi ofensiva. Le recordaba a los profesores que la habían ignorado, a los compañeros que la habían menospreciado por venir de un entorno humilde. Y sobre todo, le recordaba a la traición de su propio tutor, el hombre que se había apropiado de su trabajo, de su tesis, de su futuro. En la pantalla aparecía la formulación del problema, un intrincado laberinto de números y símbolos que a primera vista parecía indescifrable, pero a medida que Amanda lo observaba con atención, una chispa de reconocimiento se encendió en su mente. Ese problema le resultaba familiar. Recordó las largas noches en la biblioteca universitaria, las horas de estudio febril, la emoción de descubrir patrones y conexiones ocultas. Recordó el problema matemático en el que había estado trabajando antes de que todo se derrumbara. Un problema relacionado con la teoría de números, un problema que, de hecho, guardaba una inquietante similitud con el desafío de Méndez. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Podría ser posible? ¿Podría ser que Méndez o alguien cercano a él hubiera tenido acceso a su trabajo? La idea era descabellada, pero la coincidencia era demasiado grande para ignorarla. La rabia y la frustración se mezclaban con una creciente sensación de determinación. Ya no se trataba solo de dinero, de la posibilidad de asegurar el futuro de su hija. Se trataba de justicia, de reivindicación, de demostrar que no era una simple limpiadora embarazada, sino una mente brillante que había sido silenciada injustamente. Apagó la televisión con un gesto brusco. La sopa se había enfriado, pero no le importaba. Tenía que ver ese folleto, tenía que analizar el problema en detalle, tenía que averiguar si realmente existía una conexión entre su trabajo y el desafío de Méndez. Respiró hondo y se dirigió al cajón donde guardaba sus escasas pertenencias. Allí estaba, el folleto con el desafío matemático arrugado y manchado, pero aún legible. Lo desplegó con cuidado y lo colocó sobre la mesa. La luz tenue de la bombilla iluminaba los números y los símbolos, invitándola a descifrarlos. Amanda sintió que su corazón se aceleraba. Era como si el destino le estuviera dando una segunda oportunidad, una oportunidad para demostrar su valía, para recuperar su dignidad, para cambiar su vida para siempre. Se sentó en la silla con el folleto frente a ella y cogió un lápiz. La noche era larga, el desafío era enorme, pero Amanda estaba decidida a enfrentarlo. Tenía una hija por la que luchar, una injusticia que reparar y una mente brillante que demostrar, y estaba dispuesta a darlo todo para lograrlo. La imagen de Rodrigo Méndez y su sonrisa arrogante le sirvió de combustible. Esta vez no se quedaría callada. Esta vez lucharía. Esta vez ganaría. Amanda sintió que la esperanza, un sentimiento casi olvidado, se abría paso entre la frustración y el resentimiento. Recordaba con nitidez las noches en vela en la facultad, la pasión que sentía por las matemáticas, las infinitas posibilidades que se abrían ante ella. ¿Cómo había podido llegar a esto? ¿Cómo había permitido que Rodrigo la humillara y la despojara de su futuro? Con una determinación renovada, decidió que era hora de reconectar con su pasado, con la Amanda que era antes de la traición. Necesitaba un empujón, una voz que le recordara su valía. Pensó en Clara, su antigua compañera de estudios, ahora una reconocida profesora de matemáticas. Quizás ella podría ayudarla. Al día siguiente, Amanda, con su incipiente vientre que ya comenzaba a notarse bajo su ropa de trabajo, se dirigió a la universidad. El campus, lleno de jóvenes estudiantes con libros y sueños, le trajo recuerdos agridulces. La invadía una mezcla de nostalgia y dolor. Llegó al departamento de matemáticas y preguntó por la profesora Clara Mendoza. La secretaria, una mujer amable de mediana edad, la miró con curiosidad y le indicó el despacho. Amanda respiró hondo antes de llamar a la puerta. «Adelante», escuchó la voz familiar de Clara. Al entrar, Clara la miró con sorpresa. «Amanda, Dios mío,
Amanda Silva, ¿eres tú? Amanda asintió tímidamente. Hola, Clara. Ha pasado mucho tiempo. Clara se levantó de su silla y corrió a abrazarla. Cuánto me alegro de verte. Estás radiante. Pero, ¿qué haces aquí? Siéntate, por favor. Amanda se sentó en la silla frente al escritorio de Clara. El despacho estaba lleno de libros y papeles, un caos organizado que le resultaba familiar. Clara la observaba con una mezcla de preocupación y curiosidad. Han sido años, Amanda. Te perdí la pista después de... después de lo que pasó con Rodrigo, dijo Clara con cautela. Amanda asintió, sintiendo que la vieja herida se reabría. Lo sé, Clara. Las cosas no salieron como esperaba. Pero mira, estás embarazada. ¡Qué alegría! ¿Es tuyo el bebé?, preguntó Clara con una sonrisa. Sí, es mi hija. Se llamará Sofía, respondió Amanda con orgullo. Clara sonrió. Un nombre precioso. ¿A qué debo el honor de tu visita? Amanda dudó por un momento, sintiéndose vulnerable. He visto el desafío matemático de Méndez y creo que puedo resolverlo. Clara la miró con incredulidad. El desafío de Méndez. Amanda, es increíblemente difícil. ¿Estás segura? Sé que suena descabellado, pero tengo un presentimiento. Además, necesito el dinero. Quiero darle un futuro mejor a Sofía, explicó Amanda. Clara se acercó y le tomó la mano. Amanda, tú siempre fuiste una genio en matemáticas. Nunca lo olvidé. Recuerdo tus demostraciones elegantes, tu capacidad para ver patrones donde otros solo veían números. Nunca debiste dejarlo. No lo dejé, Clara. Me lo arrebataron, respondió Amanda con amargura. Clara apretó su mano. Lo sé, Amanda, y lo siento muchísimo, pero no dejes que eso te defina. Todavía tienes esa chispa, lo sé, y si crees que puedes resolver el desafío, te apoyo al 100%. Las palabras de Clara fueron como un bálsamo para el alma de Amanda. Era como si alguien hubiera encendido una luz en la oscuridad. Gracias, Clara. Significa mucho para mí. No tienes nada que agradecer. Dime, ¿en qué puedo ayudarte?, preguntó Clara. Necesitaría acceso a la biblioteca de la universidad y a recursos online. No tengo dinero para comprar libros o pagar internet, explicó Amanda con vergüenza. No te preocupes por eso. Te daré una tarjeta de acceso a la biblioteca y te proporcionaré las claves para acceder a las bases de datos online. Además, si tienes alguna duda, no dudes en consultarme. Estaré encantada de ayudarte, ofreció Clara. Amanda sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. No sé cómo agradecerte, Clara. No tienes que hacerlo. Lo único que quiero es verte triunfar, Amanda. Quiero ver a esa brillante matemática que siempre fuiste demostrarle al mundo de lo que es capaz, dijo Clara con una sonrisa. Amanda se levantó y abrazó a Clara con fuerza. No te defraudaré, Clara. Lo prometo. Al salir del despacho de Clara, Amanda sintió una oleada de esperanza y determinación. Tenía una hija por la que luchar, una amiga que creía en ella y un desafío que superar. Ya no era solo una limpiadora embarazada, víctima de la injusticia. Era Amanda Silva, una mente brillante que estaba a punto de resurgir de las cenizas. La biblioteca de la universidad, con sus infinitos recursos, la esperaba. La noche, con su misterioso desafío matemático, también estaba lista. Sara sintió que su corazón se aceleraba mientras se acercaba a la vieja puerta de madera. El tiempo se convirtió en el enemigo más implacable de Amanda. Cada segundo robado al sueño, cada minuto invertido en la limpieza, era un segundo menos dedicado al laberinto matemático que Méndez había propuesto. La tarjeta de acceso que Clara le había facilitado era su billete a la esperanza, su llave a un mundo de conocimiento que le había sido arrebatado. Las noches en la biblioteca de la universidad se convirtieron en su santuario. Rodeada de estanterías repletas de libros, Amanda se sumergía en el mundo de las ecuaciones diferenciales, la teoría de números y el análisis complejo. Clara, siempre dispuesta, le aclaraba dudas, le sugería enfoques y le proporcionaba material de estudio. María, por su parte, se encargaba de mantenerla alimentada y de animarla cuando la frustración amenazaba con vencerla. «Ánimo, Amanda, eres más lista que todos esos profesores juntos», le decía María, mientras le ofrecía un termo con café caliente. «Y además, tienes una niña por la que luchar». María conocía la historia de Amanda, la traición de Rodrigo y la injusticia académica. Compartía su dolor y admiraba su determinación. La veía llegar cada mañana, con su vientre abultado y sus ojos cansados,
pero con una chispa de esperanza que nunca se apagaba. El embarazo avanzaba inexorablemente, y con él las limitaciones físicas. Amanda se cansaba con facilidad, le dolía la espalda y sus pies se hinchaban después de largas horas de pie, pero no se rendía. Cada vez que sentía las pataditas de Elena, encontraba la fuerza para seguir adelante. «Por ti, mi amor», murmuraba Amanda acariciando su vientre. «Por ti voy a conseguirlo. Te daré el futuro que te mereces». Dividía su tiempo entre la limpieza, el cuidado de su salud y el estudio. Limpiaba oficinas, aulas y pasillos, mientras en su mente las ecuaciones danzaban y se entrelazaban. En los descansos, garabateaba fórmulas en servilletas de papel o en la palma de su mano. Clara la veía cada día más agotada, pero también más concentrada. Sabía que Amanda estaba luchando contra el tiempo y contra sus propias limitaciones físicas. «Amanda, tienes que cuidarte», le decía Clara con preocupación. «No puedes seguir así. El embarazo es lo primero». «Lo sé, Clara», respondía Amanda con una sonrisa cansada, «pero no puedo parar ahora. Estoy tan cerca de la solución y necesito ese dinero para Elena». La presión era inmensa, el tiempo se agotaba y el desafío matemático se resistía a ser descifrado. Pero Amanda no se rendía. Su amor por Elena era su mayor motivación, su fuerza motriz. Una noche, mientras estudiaba en la biblioteca, sintió una fuerte contracción. El dolor la atravesó como un rayo, pero no se asustó. Respiró hondo y cerró los ojos. «Tranquila, Amanda», se dijo a sí misma. «Tranquila. Piensa en Elena, piensa en el futuro». Después de unos minutos, el dolor disminuyó. Abrió los ojos y miró el libro que tenía delante. De repente lo vio. Una conexión, una relación, una pista que había pasado por alto. «Eso es», exclamó en voz baja. «Eso es». Con renovadas energías, se puso a trabajar. Las ecuaciones fluyeron de su mente a su mano, llenando páginas y páginas de cálculos. La noche se hizo larga, pero Amanda no sintió el cansancio. Estaba en la recta final. A medida que se acercaba a la solución, sentía una mezcla de emoción y miedo. ¿Sería capaz de lograrlo? ¿Podría demostrarle al mundo que era algo más que una limpiadora embarazada? ¿Podría darle a Elena el futuro que soñaba? Las últimas horas fueron un torbellino de números y símbolos. Amanda se sumergió en un estado de concentración absoluta, ajena a todo lo que la rodeaba. Solo existía ella, el problema matemático y la imagen de su hija. Finalmente, cuando el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, lo logró. Había resuelto el desafío. La solución, elegante y precisa, yacía escrita en la última página de su cuaderno. Amanda sintió que las lágrimas le resbalaban por las mejillas. No eran lágrimas de dolor o frustración, sino lágrimas de alegría y alivio. Había superado el obstáculo, había demostrado su valía y había allanado el camino para el futuro de Elena. Cerró los ojos y respiró hondo. La sensación de triunfo era indescriptible. Era una victoria personal, una reivindicación profesional y una promesa cumplida a su hija. Ahora, solo faltaba presentar la solución a Méndez y esperar el veredicto. El siguiente capítulo de su vida estaba a punto de comenzar, y esta vez Amanda estaba lista para escribirlo con sus propias manos. La calma después de la tormenta era casi tan abrumadora como la tormenta misma. Amanda, exhausta pero eufórica, guardó cuidadosamente sus cuadernos en la mochila. La biblioteca, silenciosa y oscura, parecía un santuario. Pero pronto, la sombra de la duda comenzó a deslizarse sobre su alegría. ¿Cómo presentaría la solución? ¿Cómo convencería a Rodrigo y sobre todo a Méndez de que ella, una simple limpiadora, era la autora de aquel intrincado trabajo? Al día siguiente, la universidad parecía respirar un aire diferente. No era la brisa fresca de la mañana, sino una tensión palpable. Los murmullos eran más frecuentes, las miradas más furtivas. Amanda oyó fragmentos de conversación sobre la solución del problema, sobre la recompensa, sobre la genialidad anónima. Rodrigo, con el rostro más sombrío de lo habitual, patrullaba los pasillos con una determinación casi agresiva. Amanda supo, sin que nadie se lo dijera, que la seguridad se había reforzado. El acceso a la biblioteca, antes relativamente libre, ahora estaba restringido. Necesitaba un plan, y rápido. María, al ver la preocupación en su rostro, la abordó con cautela. «¿Qué ocurre, Amanda? Estás más pálida de lo normal. Han reforzado la seguridad en la biblioteca»,
respondió Amanda con la voz apenas audible. Rodrigo está como un perro de presa. Sospecha que alguien está trabajando en el problema. María la abrazó con fuerza. Tienes que tener cuidado, amiga. No te arriesgues demasiado. Amanda asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No solo se trataba de ella, sino también de Elena. Esa tarde, mientras limpiaba los anaqueles de la sección de filosofía, un encuentro casual la dejó helada. Rodrigo dobló la esquina y se detuvo en seco al verla. Sus ojos fríos y calculadores la recorrieron de arriba a abajo. No dijo nada, pero su mirada transmitía desprecio, una mezcla de condescendencia y disgusto. Amanda sintió un escalofrío recorrer su espalda. A pesar de la humillación, mantuvo la compostura. Lo miró directamente a los ojos, sin mostrar miedo. En ese momento, supo que la partida había comenzado. Rodrigo carraspeó y siguió su camino, sin siquiera dignarse a saludarla. Amanda respiró hondo, tratando de calmar los nervios. Sabía que la estaba vigilando, que cada uno de sus movimientos sería analizado. «Tranquila, Amanda», se dijo a sí misma. «Eres más inteligente que él. Lo superarás». Pero la verdad era que el miedo la atenazaba. El miedo a ser descubierta. El miedo a perderlo todo. Sin embargo, la imagen de Elena, con sus grandes ojos llenos de esperanza, le dio la fuerza necesaria para seguir adelante. Esa noche, en la biblioteca, Amanda se movió como una sombra. El silencio era opresivo, interrumpido solo por el eco de sus propios pasos. Evitaba las cámaras de seguridad, conocía cada rincón, cada punto ciego. Se sentía como una espía en territorio enemigo. Necesitaba un lugar seguro para trabajar, un lugar donde Rodrigo no la encontrara. Pensó en Clara, en su pequeño apartamento lleno de libros y recuerdos. Quizás ella podría ayudarla. Al día siguiente, durante el descanso, Amanda llamó a Clara. Su voz, siempre cálida y reconfortante, la tranquilizó al instante. «Amanda, ¿cómo estás? ¿Todo bien?», preguntó Clara, con genuina preocupación. «Necesito tu ayuda, Clara», respondió Amanda, con la voz temblorosa. Rodrigo sospecha que alguien está trabajando en el problema y ha reforzado la seguridad en la biblioteca. Necesito un lugar seguro para terminar de pulir la solución. Clara no dudó ni un segundo. «Por supuesto, Amanda. Ven a mi casa cuando quieras. Mi apartamento es tu apartamento». Amanda sintió un alivio inmenso. Tenía una aliada, una amiga de verdad en quien podía confiar. Esa noche, después de su jornada laboral, Amanda se dirigió al apartamento de Clara. La encontró esperándola en la puerta, con una sonrisa radiante. «Pasa, Amanda, estás en tu casa», dijo Clara abrazándola con fuerza. El apartamento de Clara era pequeño pero acogedor. Estaba lleno de libros, plantas y objetos curiosos que reflejaban su personalidad. Amanda se sintió inmediatamente a gusto. «Siéntate, descansa», dijo Clara, ofreciéndole una taza de té caliente. «Y cuéntame todo». Amanda le contó a Clara sobre la seguridad en la biblioteca, sobre la mirada de Rodrigo, sobre el miedo que la consumía. Clara la escuchó con atención, sin interrumpirla. «Sé que estás asustada, Amanda», dijo Clara tomando su mano, «pero también sé que eres fuerte. Eres una mujer increíble, capaz de lograr cualquier cosa que te propongas». Las palabras de Clara la llenaron de esperanza. Sintió que la confianza volvía a fluir por sus venas. «Gracias, Clara», dijo Amanda con los ojos llenos de lágrimas. «No sé qué haría sin ti». «Siempre estaré aquí para ti, Amanda», respondió Clara. «Siempre». Juntas, trabajaron en la solución del problema. Clara, con su vasto conocimiento matemático, le dio valiosos consejos y sugerencias. Amanda, con su determinación inquebrantable, pulió cada detalle, cada ecuación. La noche se hizo larga, pero no sintieron el cansancio. Estaban unidas por un objetivo común: demostrar la valía de Amanda y darle a Elena el futuro que merecía. Mientras tanto, en su lujoso despacho, Rodrigo Méndez sentía una creciente inquietud. Sabía que alguien estaba trabajando en el problema. Lo sentía en el aire, la presión de los inversores, la expectativa de la comunidad científica. Todo recaía sobre sus hombros. Necesitaba encontrar a ese genio anónimo, y rápido. No podía permitir que nadie le arrebatara el mérito de la solución. «Refuercen la seguridad», ordenó a su asistente con voz autoritaria. «Quiero cámaras en cada rincón de la biblioteca. Quiero vigilantes en cada pasillo. No quiero que nadie se escape». Su asistente asintió, temeroso. Sabía que Méndez no toleraba el fracaso. Rodrigo se levantó de su silla y se acercó a la ventana.
La ciudad se extendía a sus pies, un mar de luces parpadeantes. Él era el amo y señor de aquel imperio, el hombre que controlaba el conocimiento y el poder. Pero en ese momento, una sombra de duda cruzó su mente. ¿Qué pasaría si ese genio anónimo fuera más inteligente que él? ¿Qué pasaría si la solución estuviera más allá de su comprensión? La idea lo aterraba. No podía permitir que nadie lo superara. Tenía que encontrar a ese genio, y tenía que hacerlo ahora. Sin saberlo, Rodrigo Méndez estaba a punto de enfrentarse a su mayor desafío. Una limpiadora embarazada, a quien había despreciado y humillado, se convertiría en su peor pesadilla. La sombra de la sospecha se cernía sobre él, oscureciendo su visión y amenazando su poder. La verdad, como una bomba de relojería, estaba a punto de estallar. Sara sintió que su corazón se aceleraba mientras se acercaba a la vieja puerta de madera. La luz mortecina de la lámpara de Clara proyectaba sombras danzantes sobre las paredes, acentuando las ojeras de Amanda. El insomnio se había convertido en su fiel compañero, una consecuencia inevitable del cóctel de hormonas, ansiedad y la ferviente necesidad de resolver el desafío. Pero esta noche era diferente. Esta noche, la nebulosa de ideas dispersas se había condensado en una solución cristalina. Se incorporó en la cama, ignorando las punzadas en la espalda baja. La solución, garabateada en hojas sueltas, reposaba a su lado, un testimonio de su perseverancia. La contempló con una mezcla de euforia y vértigo. Lo había logrado. Después de semanas de noches en vela, de enfrentarse a la frustración y la duda, la respuesta estaba ahí, tangible. Un torrente de alivio la invadió, seguido de un orgullo inmenso. No era solo una limpiadora embarazada, una víctima de la traición. Era Amanda Silva, una mente brillante capaz de desentrañar los misterios que otros consideraban inalcanzables. Pero la euforia pronto se diluyó en una preocupación punzante. ¿Cómo presentar su solución? ¿Cómo evitar que Rodrigo se atribuyera el mérito una vez más? ¿Cómo protegerse a sí misma y a su hija? La idea de revelar su identidad la aterraba. Rodrigo era poderoso, implacable, temía las represalias, la humillación pública. Necesitaba un plan, una estrategia que le permitiera exponer su solución sin exponerse a sí misma. «Tengo que ser inteligente», murmuró para sí misma, acariciando su abultado vientre. «No puedo arriesgarme». Clara, despertada por el murmullo, se incorporó en la cama. «¿Todo bien, Amanda?», preguntó con voz somnolienta. Amanda asintió, esbozando una sonrisa cansada. «Sí, Clara, lo he resuelto. Tengo la solución». Los ojos de Clara se abrieron de par en par. «Amanda, eso es increíble. Estoy tan orgullosa de ti». La abrazó con fuerza, transmitiendo su alegría y alivio. «Pero tengo un problema», continuó Amanda, separándose del abrazo. «No sé cómo presentarlo sin que Rodrigo sepa que soy yo». Clara frunció el ceño pensativa. «Podemos enviarlo de forma anónima», sugirió. «Usar un seudónimo. Que la solución hable por sí misma». La idea resonó en Amanda. Era arriesgado, pero era la única opción viable. «Sí», dijo con renovada determinación. «Un seudónimo. Un nombre que nadie asocie conmigo». Pasaron horas debatiendo opciones, analizando los pros y los contras de cada nombre. Finalmente, se decidieron por Ariadna, un nombre que evocaba sabiduría, ingenio y la capacidad de encontrar la salida de un laberinto. Amanda transcribió cuidadosamente la solución, prestando atención a cada detalle, cada ecuación. La envió por correo electrónico desde una cuenta anónima, firmada por Ariadna. El alivio la inundó al presionar el botón de enviar. Había hecho lo que tenía que hacer. Se dejó caer sobre la cama, agotada, pero satisfecha. La esperanza floreció en su interior, una semilla diminuta que germinaba en medio de la adversidad. Tal vez, solo tal vez, podría lograr la justicia que tanto anhelaba. Tal vez, su hija tendría un futuro mejor, un futuro libre de las sombras de la injusticia. Mientras tanto, en la biblioteca, Rodrigo Méndez caminaba de un lado a otro, presa de la ansiedad. Las nuevas cámaras de seguridad parpadeaban con luces rojas, grabando cada movimiento. Había interrogado a todos los empleados, revisado cada archivo, pero el genio anónimo seguía siendo invisible. La presión aumentaba. Los inversores exigían resultados. La comunidad científica se burlaba de su fracaso. No podía soportar la idea de ser superado, de perder el control. De repente su asistente irrumpió en el despacho con el rostro pálido.
Señor Méndez, dijo con voz temblorosa, hemos recibido un correo electrónico. Alguien afirma haber resuelto el problema. Rodrigo se abalanzó sobre el ordenador, con el corazón latiendo con fuerza. Abrió el correo electrónico y comenzó a leer la solución. A medida que avanzaba, su incredulidad se transformó en asombro. La solución era elegante, concisa, impecable. ¿Quién lo envió?, preguntó con voz ronca. El remitente se identifica como Ariadna, respondió su asistente. La dirección de correo electrónico es anónima. Rodrigo apretó los puños, furioso. ¿Quién era Ariadna? ¿Cómo se atrevía a desafiar su autoridad? Investígalo, ordenó. Quiero saber quién es esta Ariadna. Quiero saberlo todo. Mientras Rodrigo se sumergía en la búsqueda de Ariadna, Amanda, en el apartamento de Clara, sintió un ligero dolor en el abdomen. Se llevó una mano al vientre, preocupada. La fecha del parto se acercaba y el estrés de las últimas semanas había afectado su salud. Clara, al ver su expresión, se acercó a ella con preocupación. ¿Estás bien, Amanda? ¿Necesitas que te lleve al hospital? Amanda negó con la cabeza. Creo que son solo contracciones, dijo con voz débil. Pero gracias, Clara. Tu apoyo significa mucho para mí. María entró en el apartamento, trayendo consigo una bolsa de la compra. Traje algo de fruta y un poco de té de manzanilla, dijo con una sonrisa. Para que te relajes, Amanda. Necesitas descansar. Amanda asintió, agradecida. Se sentía arropada por el cariño y la solidaridad de sus amigas. Sabía que no estaba sola. Juntas enfrentarían cualquier desafío, superarían cualquier obstáculo. Mientras bebía el té caliente, Amanda sintió una oleada de esperanza. Había enviado la solución, había plantado la semilla de la justicia. Ahora, solo tenía que esperar con paciencia y determinación a que floreciera. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba preparada para luchar, por ella, por su hija, por un futuro mejor. El amanecer de la solución había llegado, y con él, la promesa de un nuevo comienzo. La respuesta llegó como un trueno en una tarde de verano. Un correo electrónico oficial, lacónico pero definitivo, anunciaba que la solución anónima al desafío matemático había sido verificada y declarada correcta. El nombre de Ariadna resonó en los pasillos de la universidad, eclipsando incluso la sombra de Rodrigo. Amanda, al leer el correo en la pantalla del portátil de Clara, sintió una mezcla vertiginosa de alivio, orgullo y un miedo punzante. Lo había logrado, había demostrado su valía, pero el precio de su victoria aún estaba por verse. En el despacho de Rodrigo, la noticia fue recibida con una explosión de furia contenida. Su rostro, habitualmente engreído y complaciente, se crispó en una mueca de rabia. ¿Ariadna? ¿Cómo se atrevía a humillarlo públicamente? No podía permitir que esa sombra lo opacara. Necesitaba una explicación, una justificación, una venganza. «Quiero saber quién es», bramó, golpeando el escritorio con el puño. «Quiero su nombre, su historial, todo, que la traigan ante mí». La universidad, presa de una repentina ola de entusiasmo y expectación, anunció una ceremonia pública para honrar al misterioso Ariadna. La noticia se extendió como la pólvora, atrayendo la atención de medios de comunicación de todo el país. El desafío, que había comenzado como un capricho de un millonario excéntrico, se había convertido en un símbolo de esperanza, de ingenio, de la posibilidad de que el talento pudiera florecer incluso en los lugares más inesperados. En el pequeño apartamento de Clara, Amanda, María y Clara debatían febrilmente sobre el siguiente paso. El parto se acercaba, y la idea de enfrentarse a Rodrigo en público la llenaba de terror. «No tienes que hacerlo, Amanda», insistió Clara, con el rostro marcado por la preocupación. «Podemos encontrar otra manera. Podemos contactar a los medios, denunciar a Rodrigo anónimamente». María asintió con vehemencia. «Clara tiene razón. Tu salud es lo primero. No puedes arriesgarte a un enfrentamiento que te ponga en peligro». Amanda miró a sus amigas, conmovida por su lealtad y su cariño. Sabía que tenían razón. Sabía que lo más sensato era permanecer en la sombra, protegerse a sí misma y a su hija. Pero algo en su interior, una chispa de orgullo herido, se negaba a ceder. Había sufrido demasiado en silencio. Había permitido que Rodrigo la pisoteara, que robara su trabajo, que destruyera su reputación. Ya no podía seguir escondiéndose. «No», dijo Amanda, con una voz firme que sorprendió incluso a sus amigas. «Voy a ir». Clara y María la miraron, atónitas. «No puedo seguir viviendo con miedo»,
continuó Amanda, con los ojos brillando con una determinación inquebrantable. No puedo permitir que Rodrigo siga creyendo que puede salirse con la suya. He trabajado demasiado duro para llegar hasta aquí. Me merezco este reconocimiento. Mi hija se merece un futuro mejor. La decisión estaba tomada. Amanda se enfrentaría a su pasado, a su opresor, al mundo entero. La ceremonia se celebró en el auditorio principal de la universidad, repleto de estudiantes, profesores, periodistas y curiosos. La expectación era palpable. Todos se preguntaban quién era el genio anónimo que había desafiado a Rodrigo y había resuelto el enigma matemático. Rodrigo, sentado en primera fila, con el rostro tenso y los puños apretados, escudriñaba la multitud con mirada furiosa. Estaba convencido de que Ariadna era una treta, una conspiración para humillarlo. Estaba decidido a desenmascararla, a exponerla como una fraude. El rector de la universidad, con una sonrisa radiante, subió al escenario y comenzó su discurso. Habló de la importancia de la perseverancia, de la búsqueda del conocimiento, de la necesidad de apoyar a los talentos emergentes. Luego, con un gesto dramático, anunció: «Y ahora, es un honor para mí presentarles a la persona que ha resuelto el desafío matemático, a la brillante mente que se esconde tras el seudónimo de Ariadna». Un silencio sepulcral inundó el auditorio. Todos contenían la respiración, esperando la revelación. Amanda, apoyada en los brazos de Clara y María, avanzó lentamente hacia el escenario. Sentía las piernas temblar, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Pero a pesar del miedo, sentía también una profunda sensación de paz y empoderamiento. Estaba lista. Al llegar al centro del escenario, Amanda respiró hondo y levantó la mirada. La luz de los focos la cegó por un instante. Luego, poco a poco, su visión se fue aclarando. El auditorio entero estaba en silencio, observándola con una mezcla de curiosidad y asombro. Rodrigo, en primera fila, la miraba con los ojos desorbitados, la boca entreabierta. Su rostro, habitualmente altivo y seguro de sí mismo, se había transformado en una máscara de incredulidad y terror. Amanda sonrió, una sonrisa suave, pero llena de fuerza y determinación. «Soy Amanda Silva», dijo con voz clara y resonante, «y soy Ariadna». El auditorio estalló en un clamor, murmullos, exclamaciones, aplausos. La sorpresa era generalizada. Nadie podía creer que la limpiadora embarazada, la víctima de la injusticia académica, fuera la genio que había superado a Rodrigo. Rodrigo, atónito, no podía articular palabra. Su mundo se había desmoronado. La verdad lo había golpeado con la fuerza de un huracán. Amanda, con la frente en alto, miró a la multitud. Sentía el peso de las miradas sobre ella, pero no se dejó intimidar. Había esperado mucho tiempo para este momento. Había luchado demasiado duro para llegar hasta aquí. Quiero dedicar este premio a todas las mujeres que han sido silenciadas, a todas las personas que han sido marginadas, a todos aquellos que han sido víctimas de la injusticia, dijo Amanda, con la voz temblando de emoción. Que mi historia sea un ejemplo de que el talento puede florecer en cualquier lugar, de que la perseverancia puede superar cualquier obstáculo, de que la verdad siempre sale a la luz. La ovación fue ensordecedora. El auditorio entero se puso de pie, aplaudiendo a Amanda con entusiasmo. Lágrimas de emoción corrían por los rostros de Clara y María. La justicia, por fin, había triunfado. Rodrigo, hundido en su asiento, observaba la escena con el rostro desencajado. Su carrera, su reputación, su futuro, todo se había derrumbado ante sus ojos. La venganza de Amanda había sido completa. Sara sintió que su corazón se aceleraba mientras se acercaba a la vieja puerta de madera. La ovación continuó durante minutos interminables. Amanda respiró hondo, sintiendo las lágrimas resbalar por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de puro alivio, de justicia finalmente obtenida, de un futuro vislumbrado con claridad. Miró a Clara y María, quienes la abrazaban con fuerza, compartiendo su triunfo como si fuera propio. Rodrigo, por su parte, permanecía petrificado. Su rostro, antes lleno de arrogancia, ahora era un reflejo de la derrota. Sabía que su carrera, su prestigio, todo estaba en ruinas. La humillación era pública, innegable. En los días que siguieron, la historia de Amanda se convirtió en un fenómeno. Los medios de comunicación la buscaban, ansiosos por conocer a la limpiadora que había desafiado al sistema y vencido. La universidad, avergonzada por la injusticia cometida,
se vio obligada a retractarse y a ofrecerle una disculpa pública. Pero Amanda no se dejó deslumbrar por la fama. Su prioridad era Elena, su hija, que pronto llegaría al mundo. Utilizó el premio económico del desafío matemático para asegurar su futuro. Una casa pequeña pero acogedora, una cuenta de ahorros para su educación, la tranquilidad de saber que no le faltaría nada. Un día Rodrigo, con el rostro demacrado y la mirada perdida, la buscó. No era el hombre arrogante y seguro de sí mismo que Amanda había conocido. Era una sombra de lo que fue, consumido por el remordimiento y la vergüenza. «Amanda», dijo con voz temblorosa, «lo siento, te hice mucho daño. Estaba ciego, obsesionado con mi propio éxito. No supe ver tu talento, tu potencial». Amanda lo miró con serenidad. No sentía odio, solo una profunda tristeza. «Tu disculpa llega tarde, Rodrigo», respondió con calma, «pero la acepto, no por ti sino por mí. Necesito dejar atrás el pasado para poder construir un futuro mejor para mi hija». Rodrigo asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Sé que nunca podré reparar el daño que te hice, pero quiero que sepas que me alegro de que hayas triunfado. Te lo mereces». Amanda se limitó a asentir. Sabía que las palabras no podían borrar el pasado, pero al menos representaban un reconocimiento de la verdad. Finalmente, llegó el día del parto. Amanda dio a luz a una niña sana y hermosa, a la que llamó Elena, en honor a su abuela. Al sostenerla en sus brazos, sintió una inmensa oleada de amor y determinación. Elena era su motivación, su fuerza, su razón para seguir adelante. La universidad, consciente del potencial de Amanda, le ofreció una posición de investigación en el departamento de matemáticas. Amanda aceptó, con la condición de poder trabajar a tiempo parcial para poder cuidar de su hija. Estaba decidida a utilizar su conocimiento para el bien, para inspirar a otras mujeres a perseguir sus sueños, para demostrar que el talento no tiene género ni clase social. Con Elena en brazos, Amanda regresó al auditorio donde había revelado su identidad como Ariadna. Esta vez no era una limpiadora invisible, sino una brillante matemática, una madre orgullosa, una mujer empoderada. Subió al escenario bajo la mirada expectante de la multitud. «Quiero agradecer a todos los que me apoyaron en este camino», dijo con voz firme y segura. «A mis amigas, a mi familia, a todos aquellos que creyeron en mí cuando yo misma había perdido la esperanza. Quiero decirles que nunca se rindan, que luchen por sus sueños, que no permitan que nadie les diga que no son capaces de lograr algo». Miró a Elena, que dormía plácidamente en sus brazos. «Este premio, este logro, es para ti, mi hija», continuó con la voz temblando de emoción. «Quiero que sepas que puedes ser lo que quieras ser, que tienes el poder de cambiar el mundo, y yo, como tu madre, estaré siempre a tu lado para apoyarte y guiarte». La ovación fue ensordecedora. El auditorio entero se puso de pie, aplaudiendo a Amanda con entusiasmo. Lágrimas de emoción corrían por los rostros de muchos. La historia de Amanda era un ejemplo de superación, de justicia, de amor materno. Mientras salía del auditorio, Amanda miró al cielo. El sol brillaba con fuerza, iluminando el camino que tenía por delante. Sabía que no sería fácil, que enfrentaría desafíos y obstáculos, pero no tenía miedo. Tenía a Elena, tenía su talento, tenía la determinación de construir un futuro mejor para ambas. Amanda sintió la calidez del sol en su rostro y la suave respiración de Elena en su pecho. En ese momento, supo que había encontrado su propósito. No solo era una brillante matemática, sino también una madre, una defensora de la justicia, una inspiración para miles de personas. Y eso era más de lo que jamás había soñado. El futuro, aunque incierto, se presentaba lleno de esperanza y posibilidades. La vida, después de todo, le había dado una segunda oportunidad, y Amanda esta vez no la desperdiciaría.